Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un gran personaje que yo creo que es de los más grandes de toda la historia. De hecho, es considerado el mejor general de todos los tiempos. Y que así como su vida estuvo signada por su temeridad, por el arrojo, la valentía, la osadía, su muerte también está rodeada de misterio. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si les gustan los contenidos, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que también tienen a disposición de ustedes nuestro número de WhatsApp, que es 310-692-0672. Y pueden enviar sus comentarios, aportes, en fin, lo que ustedes consideren. Estoy esperando. Decía entonces que este es uno de esos personajes que inspiró y ha inspirado, y creo que seguirá inspirando a todos los grandes militares de la historia. Pero también fue, es y seguirá siendo un faro, digámoslo, de cómo se puede desarrollar una cultura, obviamente con las armas, pero las armas mismas no son suficientes para crear cultura, sino que las armas deben ir acompañadas de otro tipo de acciones que le permita a quien intenta hacer esto que pueda penetrar esas culturas. Ese fue Alejandro Magno. Alejandro Magno nació en el 356 a.C. en la ciudad de Pella o Pella, en Macedonia. Era hijo de Filipo II y de Olimpia. Filipo, un gran general también, que de hecho fue su mentor y su referente, y que justamente por ser como era, llegó un momento en que Alejandro, siendo muy pequeño, cuando su preceptor Aristóteles le contaba absolutamente todo, él se puso a llorar, porque le decía a su preceptor que su papá había conquistado tanto que él ya no iba a tener nada para conquistar. Y desde muy pequeño mostró esa inteligencia aguda, esa sagacidad, ese aplomo, pero también el sentido común. Había un caballo bellísimo que se llamaba Bucéfalo. Bucéfalo se supone porque era un caballo que tenía una cabeza prominente, pues una cabeza muy grande. Y nadie había sido capaz de domarlo. Nadie. Nadie era capaz de montarlo. Y resulta que Alejandro, cuando contaba 10 años, dijo: yo lo monto. Le dijo su padre: no, ni riesgos, ese caballo te mata. Yo lo monto. Pero al final de cuentas, si era hijo de un caudillo y era un heredero, tenía que probar también que en efecto era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente valiente como para tener la legitimidad de heredero. Porque al final de cuentas había otros hermanos que también pretendían ser los herederos de Filipo. Pues él llegó donde el caballo y de un salto lo montó. Todos se quedaron asombrados. Y el caballo inmediatamente entendió que tenía un amo. Se aquietó y fue el caballo que lo acompañó muchísimos años, prácticamente toda su vida, en esta extraordinaria campaña que él hizo. Al preguntársele qué era lo que había ocurrido, él dijo: no, lo que pasa es que Bucéfalo era muy nervioso y cuando veía una sombra, él inmediatamente se encabritaba. Pues resulta que Alejandro se fue desde atrás del caballo y desde atrás saltó por encima del anca y quedó sobre el caballo. El caballo no vio ninguna sombra. Ahí fue la primera muestra de lo que habría de ser ese gran hombre. Y luego pues otras anécdotas como que ya se encontró con Diógenes,
el famoso filósofo cínico, que era una celebridad en Atenas. Y Alejandro se arrimó porque quería conocerlo. Y le preguntó a Diógenes, ¿qué quieres? Le dije, que te quites de ahí, que me estás tapando el sol, hombre. Fue lo que le respondió Diógenes. Y luego, cuando iba a emprender la campaña de Asia, llegó al oráculo de Delfos. Y el día que llegó allí, la pitonisa no podía emitir ningún oráculo, porque eso tenía unos preceptos, unos parámetros que no podían ser rotos por ninguna consideración. Pues ella dijo que no podía. Pues él la tomó del pelo y se la llevó arrastrando. Y cuando ya iban llegando al lugar del oráculo, le dice ella, hijo mío, a ti nadie se te puede resistir. Dijo él, suficiente. Ese es el oráculo que necesitaba. Emprendió esa campaña y en 11 años ese hombre se tomó prácticamente todo el mundo conocido. Se tomó a Grecia, Bulgaria, Turquía, Irán, Irak, Líbano, Siria, Israel, Jordania, Uzbekistán, Turkmenistán, norte de la India, Afganistán, Pakistán occidental, Libia y por supuesto Egipto. Ya eso nos da una dimensión de lo que era este señor, que tenía la particularidad de que por donde iba pasando, ahorita al principio yo decía que con las armas no solamente se conquista. Las armas pueden ser el medio de, digámoslo, de represión, de coacción, de dominación, pero no de penetración. Pues él, por donde quiera que iba, dejaba destacamentos suyos, soldados, oficiales y generales, que se mezclaran con la población nativa, que tomaran mujeres de esa población, que se asentaran allí y al tener hijos, lógicamente que esa penetración cultural se hacía mucho más efectiva. Porque aparte de las armas, la otra forma de poder dominar a un pueblo, pero penetrarlo culturalmente, es con el idioma. Y por eso se llama, el proceso que hizo Alejandro Magno se llama el proceso de helenización de todos estos países de los que estaba hablando. Pero particularmente él sentía una enorme predilección por Egipto y por eso fundó Alejandría. Entre otras cosas, él fundó muchas ciudades. Por donde quiera que pasaba, fundaba ciudades. Y como denominador común, la mayoría de ellas se llamaban Alejandría. Alejandría como el primer nombre de la ciudad, pero le agregaban algo que perteneciera al sitio en donde se estaba fundando la ciudad, o a esa idiosincrasia. Pero en Egipto fundó la ciudad de Alejandría. Alejandría, que llegó a convertirse en la capital del mundo. Tuvo el Faro de Alejandría, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y concebida, planificada, diseñada y ejecutada por él, resultó ser en efecto la capital del mundo. Porque todo el comercio del Mediterráneo, de Egipto, de Asia, confluía en Alejandría. Y por lo tanto era un crisol en el que se maceraban todas las culturas y todos los idiomas. Allá llegaba todo el mundo, todos los comerciantes, y por lo tanto era un imán que atraía a toda la gente, pero particularmente a los hombres de ciencia, a los filósofos, filólogos, matemáticos, astrónomos, en fin, a los pensadores, escritores, que llegaban atraídos por un imán, como decía, que era ni más ni menos que la biblioteca de Alejandría. En esa biblioteca confluyó todo el conocimiento del mundo antiguo, tanto que cuando se destruyó se habla de 700.000 volúmenes, muchos de los cuales fueron destruidos en principio por un incendio que hubo en el puerto cuando llegó allí Julio César, luego otro incendio por, si no estoy mal, Diocleciano tal vez, y el último que fue el del califa Omar, por allá en el 611, que acabó con lo que quedaba.
y que cuando le preguntaron que cómo iba a destruirlo todo, dijo: vea, si lo que está escrito ahí está dentro del Corán, entonces sobra. Y si lo que está escrito ahí no está dentro del Corán, es falso, quémenlo. Y eso fue lo que hicieron. Y por allí pasaron las mentes más lúcidas de toda la historia. Bueno, Alejandro, después de fundar esta ciudad y emprender su conquista de Asia, pasó por todas partes, siendo no solamente un general, sino un general activo. Porque no era el general que simplemente se acomodaba en un otero, o sea, una atalaya, un morrito para ver dónde estaba desarrollándose y cómo la batalla, sino que él siempre estaba en primera línea. Y por supuesto, estuvo a punto de perder la vida en muchas de esas batallas, hasta inclusive avasallado por un elefante, y lo salvaron a última hora algunos de sus generales. No recuerdo cuál de ellos. Lo cierto del caso es que con ese paso avasallante fue pasando por todos estos países de los que hablé, que repito, eran Grecia, Bulgaria, Turquía, Irán, Irak, Líbano, Siria, Jordania, Israel, Uzbekistán, Turkmenistán, el norte de la India, Pakistán occidental, Afganistán y, por supuesto, como decíamos, Egipto. En eso se gastó 11 años. Había nacido en el 356, como les dije. Y emprendió esto cuando aún era casi que imberbe. Y llegó hasta ese extremo, pues es decir, el extremo, aunque suene esto redundante, el extremo más extremo del mundo. Allá en los confines de la India y de Pakistán. Hasta allá llegó. Y él venció a los más grandes de la época, entre ellos a Darío III. Y protagonizó muchas batallas. Imagínense ustedes, 11 años peleando, y prácticamente peleando, diríase que todo el tiempo. Y cuando no estaba peleando era porque se estaba desplazando hacia una batalla. ¿Y cómo les parece que en las batallas de Gránico, de Isos y de Gaugamela, él prácticamente sentó las bases de un nuevo mundo helénico? Y gracias a eso, nosotros aún aquí recibimos todavía esa influencia helénica que él sembró en todos esos países. Pensamiento, filosofía, ciencia, todo eso viene por este lado. Llegó hasta nosotros. Resulta que ya por allá en Babilonia, él quedó, digámoslo, a ver, hombre, quedó fascinado, sorprendido, asombrado de la forma como vivían. En Bactria, por ejemplo. Y comenzó a adoptar algunas de esas costumbres porque, viniendo él de donde procedía, de Macedonia, de Grecia, que eran gente primaria, común y corriente, cuyo único objetivo en la vida era pelear y pelear y pelear y pelear. Los soldados, porque había una élite pensante, que es otro cuento. Pero estos que eran soldados macizos, por razones obvias, no eran tan sofisticados. Pero cuando él llega allí, encuentra esa sofisticación y fue adoptando paulatinamente las costumbres y se fue poniendo esas túnicas bellísimas de los orientales, vistiéndose como ellos y, lógicamente, muy dado a las orgías, mujeres de todo tipo. Y llegó un momento en que prácticamente él empezó a vivir ahí porque ya era muy poco lo que había por conquistar, pero él aún seguía pensando en que tenía que encontrar otras latitudes, otras naciones para conquistarlas, porque la única razón de ser de él era pelear, era ganar, era su obsesión. Sin embargo, ocurrió un evento que lo marcó profundamente
y algunos afirman que lo llevó a la muerte. Y fue que murió su general más amado, de quien dice la historia, además fue su gran amor, su amante, Hefestion. Cuando Hefestion murió, Alejandro quedó devastado, pero eso no significa que aunque este fuera su gran amor, él no se hubiera casado. Tuvo varias mujeres, que yo recuerde quizás la más representativa fue Roxana, con la que tuvo un Alexandros, que lo mataron cuando él murió, siendo muy pequeño. Otra con la que se casó fue Sisigambe. Y otras tantas. Él tuvo como 4 matrimonios. Matrimonios que, por supuesto, también eran, digámoslo, concebidos o pactados más bien por cuestiones políticas, por conveniencia política. Aunque se dice que él amó profundamente a Roxana, que fue entre las mujeres el gran amor de su vida. Pero una vez muerto Hefestion, él prácticamente se diría que bajó la guardia. Se dedicó básicamente a embriagarse, a tener orgías de todo tipo, con todos los excesos. Pero resulta que en ese momento ya se estaba cocinando y de hecho era apenas lógico, porque sus ejércitos, los que habían salido con él desde Macedonia, de ellos quedaban relativamente o comparativamente pocos, porque a lo largo de todo este periplo venían y traían tropas y más tropas, le mandaban tropas y más tropas, inclusive aquellos soldados que se quedaban en Grecia y en Macedonia, haciéndose eco de las proezas y de la grandeza de Alejandro. No querían sino ir a pelear al lado de él. Entonces venían, por lo tanto el ejército siempre se estaba nutriendo, porque además los pueblos que iba sojuzgando, los hombres, algunos él los tomaba como prisioneros y otros simplemente los llamaba para que se unieran a él, particularmente los que tenían ejércitos poderosos, que se unieran a él y que al unirse a él formaran parte de sus fuerzas expedicionarias, y todos fascinados por esa personalidad de Alejandro se apuntaban y se iban con él. Pero al margen de cualquier consideración, después de 11 años de caminar y caminar y pelear y pelear y pelear y caminar y pelear y caminar y pelear y caminar, muchos de los veteranos, que aún quedaban bastantes de ellos, es decir, perdió una buena parte de su ejército, pero quizás el cuerpo de oficiales y algunos de los que habían salido con él y que por razones obvias, por sus proezas, habían ascendido dentro de la jerarquía, todavía lo rodeaban. Es decir, prácticamente lo que era el núcleo de su ejército todavía lo tenía intacto. No obstante ellos, llegó un momento en que dijeron, ¿y qué más? Ya le hemos conquistado todo. ¿Para dónde va Alejandro? ¿Qué más quiere Alejandro? Y empezaron a formar una conspiración porque se sintieron insatisfechos, se sintieron que de alguna manera sus vidas ya no tenían sentido. Querían regresar a encontrarse con sus familias y por lo tanto estaban en plan de protesta permanentemente. Mucho más con un Alejandro que ya, abandonado a sus orgías y a sus costumbres, que los griegos, que los que habían salido con él, consideraban demasiado afeminadas, ya querían era regresar a su patria. Querían saber nada de más guerras. Pero Alejandro, porque han hecho perfiles psicológicos de él, y que yo recuerde, dice alguno de esos perfiles, es que simplemente él era un ser
absolutamente insatisfecho, con unos delirios de grandeza impresionantes, aunque era un hombre generoso y magnánimo con sus amigos y con sus enemigos. Pero cuando debía ser cruel, lo era en grado máximo. En suma, era un hombre con cosas buenas y cosas muy malas. Pero primaba más, desde la perspectiva del guerrero, lo caballeroso y gallardo que era no solamente con sus hombres, sino con sus enemigos. Con todo y ello, estos ya no querían saber nada más de nada más. Y en ese perfil psicológico de Alejandro se decía que, como había ocurrido cuando, hablando con Aristóteles, le dijo: es que mi papá va a conquistarlo todo y yo no voy a tener que conquistar. Que eso indicaba que era un hombre que definitivamente, primero, creía que era una especie de digámoslo, un semidios, por una parte, y por la otra con una sed de aventuras y de vida que nada lo podía satisfacer, solo pelear y ganar, porque era una forma de estarse él midiendo constantemente. No era que se comparara con nadie, sino que se quería vencer a sí mismo permanentemente. Pues bien, entonces se fue cuajando una rebelión muy soterrada, y esa conspiración se fue regando como verdolaga en playa, como decía mi abuela. Y llegó un momento en que prácticamente lo encararon. En una de esas orgías, inclusive, él, justamente por la forma como lo encararon, a uno de sus generales, no recuerdo si fue Parménides, no recuerdo cuál, en este momento, en medio de su borrachera, como el otro le hizo un reclamo fuerte, sacó una lanza y lo mató. Eso fue, obviamente, la gota que desbordó el vaso. Listo. Pues el 10 de junio del año 323, en una orgía que ya llevaba varios días, él empezó a sentirse muy mal. Tan mal que básicamente todos entendieron que ya era su final. Algunos afirman que en principio sus oficiales, ya hastiados de esas excentricidades de su jefe y de haber asesinado a aquel general, uno de sus más fieles, más leales y más guerrero, que ellos lo habían envenenado. Otra teoría afirma que él sufría de leucemia y que esa leucemia lo llevó al final. Otros, y esta al parecer es la teoría más fiable, es que él murió víctima de la malaria. Lo cierto es que en su lecho de moribundo, sus generales le preguntaron: bueno, ¿y tu patrimonio? ¿Y tu tesoro qué? Y Alejandro, con una sonrisa ya lánguida de persona moribunda, les dijo: todo mi tesoro. Que le dijeron: ¿dónde está tu tesoro? Todo mi tesoro se encuentra repartido en las bolsas de mis amigos. Porque tenía otra característica, y era que él, el botín lo repartía a partes iguales con todos sus generales y con sus soldados. Y un hombre con todo ese poder y dueño de tales tesoros, a la hora de la verdad ni le interesaba eso, porque eso era lo de menos para él. Lo que a él le importaba era la gloria, ganar. Eso era lo único que lo movía a él. Por lo tanto, las riquezas eran aleatorias para él. Entonces dijo: todo mi tesoro se encuentra en las bolsas de mis amigos, porque todo lo repartía. Y luego pronunció una frase poco antes de morir que dijo, que sembró el desconcierto entre sus hombres: dejo mi imperio al más digno, pero me parece que mis funerales serán sangrientos. Y murió, 10 de junio del 323. Imagínense, apenas con 33 años. Lógicamente que esto
Ese golpe fue devastador para las tropas y para sus mismos generales, aún incluidos aquellos que querían regresar a su patria y sacar a Alejandro Magno. Fue un dolor muy sincero. Y una vez muerto, entonces los generales se reunieron y pactaron que Macedonia y Grecia quedaba bajo el dominio de Antípatros. Persia sería regida por Seleuco. Si ustedes recuerdan, hay por ahí una dinastía de los Seleucidas que tanto se escucha en la historia. Y Ptolomeo recibiría a Egipto. Se repartieron todo y listo. Pues una vez que se conoció su muerte, inclusive algunos soldados, se suicidaron por el dolor que sentían ante la pérdida de su gran general. Y entre esas personas que se suicidaron, llama mucho la atención que la mamá de Darío III, a quien él había vencido, y que si no estoy mal, él salió huyendo, Darío III, y lo mató un general llamado Besos, que era uno de sus generales, de los generales de Darío. Lo traicionó y lo mató. Y Alejandro montó en cólera y a todos los que habían participado en la muerte de Darío, a quien él quería vencer personalmente, no que se lo mataran. Casi que era un trofeo que él quería tener. Pues a todos esos conspiradores los hizo ejecutar. Cuando murió Alejandro, la mamá de Darío se suicidó. Porque al morir Darío, él la trató como una madre. Le dio todo lo que quería y lo que necesitaba y la mimó, era una mamá para él. Pues ella, lo que no había hecho por la muerte de su hijo, la hizo por Alejandro. Se suicidó. Bueno, ya vinieron entonces los funerales y mandaron a hacer un monumento, un mausoleo que no tiene precedentes en la historia y de que si hubiese sido encontrado, seguramente habría sido catalogado entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Se los describo. El sarcófago era de oro macizo y mostraba la figura en relieve de Alejandro Magno. En el palio, la parte superior en la que lo tapaba, de púrpura bordada, estaban expuestos el casco, la armadura y las armas de Alejandro. El conjunto era dominado en sus extremos por columnas jónicas, macizas de oro. Columnas macizas es decir, de oro macizo. Y a los lados quedaban representadas diferentes escenas de la vida de Alejandro. Pues bien, este monumento lo construyeron con los mejores orfebres, los artistas más importantes, y cuando lo tuvieron listo, dijeron hay que enviarlo de regreso a casa. Y de Babilonia a Alejandría, que era donde debía reposar, que era la capital del mundo que él había construido, lo transportaron en más de 100 mulas, en una recua de más de 100 mulas, que tuvieron que recorrer a través de Asia 1.500 kilómetros. Imagínense ustedes. Pues bien, lo llevaron a Alejandría y se supone que en un sitio llamado el santuario de Shiwa fue puesto el monumento, que lógicamente este monumento no podían transportarlo pues todo macizo, sino que era ensamblable. Entonces lo cogieron y lo ensamblaron aquí. Se supone entonces que estando allí y por cuestiones de política, este enclave fueron desplazándolo hacia otro lado ese monumento, hasta llevarlo a un punto secreto de Alejandría. Al parecer lo tuvieron ahí, de miedo a que sus enemigos o cualquiera que quisiera atacar a Alejandría pudiera llevarse este tesoro, y mucho más el cuerpo de Alejandro, que ya era considerado un dios. Pues entonces lo depositaron en un lugar secreto, después de trasladarlo del santuario de Shiwa, se lo llevaron. Y fue custodiado por toda la dinastía de los
de los Ptolomeos. Recuerden que Ptolomeo fue el que recibió a Egipto. Y Ptolomeo fundó una dinastía que duró 300 años. Fue el final del Egipto faraónico, la dinastía de los Ptolomeos. Y lógicamente ese final fue protagonizado por nadie más ni nadie menos que Cleopatra VII Filopator, la Cleopatra que conoce la historia, que se había casado con su hermano menor, que se llamaba Ptolomeo XIII Evergetes, y con el que se enfrentó por hacerse con el poder completamente. Y esa es otra historia que contaré después, porque Ptolomeo mató a Pompeyo para tratar de agradar a Julio César cuando él vino, y Julio César, en vista de esto, lo hizo ejecutar. ¿Cómo era posible que fuera tan abyecto y hubiera hecho algo así? Lo cierto entonces es que el monumento desapareció de la vista. Y algunos afirman que Cleopatra mandó a fundir todas esas columnas y todo lo que fuera oro para poder financiar su guerra contra Octavio Augusto, el futuro emperador de Roma. Contra Octavio, que luego fue el primer emperador de Roma, Augusto. Dicen que ella fundió todo eso para enfrentarlo a él. Pero no existe ningún argumento o indicio que pueda dar a entender que en efecto pudo eso ser cierto. No hay nada que pueda reafirmarlo históricamente. Se perdió. Y dicen que por allá en el siglo IV después de Cristo, desde ese momento se perdió, porque al parecer a él lo sacaron del monumento y lo depositaron en la tumba de un faraón cualquiera, y allá lo dejaron tirado. Por lo tanto, es imposible identificarlo. Algunos afirman que Napoleón Bonaparte, cuando estuvo allí, dice que pudo ver el cadáver de Alejandro, algo que es relativamente improbable. Si ya había desaparecido, ¿cómo puede encontrarlo Alejandro siglos después, milenios después? Entonces se perdió para la historia. Pero aparece la parte final, que es muy rocambolesca. En el 2005, el historiador británico Andrew Shug salió con una teoría que para los estudiosos de todo este cuento es muy traída de los cabellos. Es decir, que eso no se puede entender ni se puede creer. Por eso digo rocambolesca. Según él, en el siglo IV, unos mercaderes venecianos quisieron traerse los restos de San Marcos, que supuestamente estaban en Alejandría, para llevarlos a Venecia. Y con la ayuda del patriarca del momento de Alejandría, que temía mucho que ocurriera una revuelta de cristianos, justamente por eso, les permitió que en secreto se llevaran esos restos para Venecia. Pero según Shug, los venecianos, no sabemos si fueron engañados o si fue deliberado, fueron los restos de Alejandro. Lo vistieron con ropajes de santo y se lo llevaron para Venecia. A todo el mundo esa teoría le parece loquísima, porque al llegar a Venecia esos restos, sobre la tumba en la que depositaron estos restos, se construyó la Catedral de San Marcos de Venecia, una de las más grandes, más hermosas y más representativas de toda la cristiandad. Por lo tanto, es demasiado loco, insólito, extraño pensar o pretender que aquellos restos que ellos confundieron con los de San Marcos sean realmente los de Alejandro Magno, que reposan en la Basílica de San Marcos en Venecia. Decía que esta es una teoría muy
no digámoslo peregrina, es muy loca, tal vez rocambolesca, pero según Schuch y algunos otros estudiosos lo apoyan diciendo que en efecto los restos que están en la Catedral de San Marcos podrían ser los de Alejandro Magno. Pero eso se queda en el terreno de la teoría, de la hipótesis, porque no hay nada que pueda indicar que por lo menos tiene un ápice de verosimilitud esta teoría. Sin embargo, como teoría, vaya y venga, como hipótesis tiene que permanecer ahí en el tiempo. ¿Pero será posible eso? ¿Que Alejandro Magno repose en la Basílica de San Marcos, en Venecia? Muy pocos lo creen. ¿Ustedes lo creerían? Yo les voy a dejar la historia hasta aquí. Y como siempre les dejo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y espero sus comentarios respecto de esto. Porque me parece que dentro de estos misterios todo es posible. Y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Si les gustó este contenido, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y nos vemos en el próximo viaje de historias. Chao.